Buenas tardes a todos. En mi última visita antes de la pandemia a la Universidad de Bamberg, la Otto Friedrich Universität, tuve la fortuna de acompañar a un grupo de estudiantes de hispanística a una excursión docente de 2 días. Entre los lugares que visitamos estaba el Palacio de Friedenstein, joya del barroco alemán mandada a construir sobre el castillo medieval de Grimmenstein por Ernesto I, duque de Sajonia-Gotha, cuando mediaba el siglo XVII. En una de las salas del castillo pude contemplar un árbol genealógico que incluía a las grandes familias reinantes de Europa. Así era en virtud del matrimonio de la reina Victoria con el príncipe Alberto de la casa de Sajonia-Coburgo y Gotha. Reconozco que me impresionaron aquellas ramas arbóreas de las que pendían grandes nombres a la manera de frutos. Aquel goteo implacable de títulos y linajes constituye una especie de epítome o sinopsis de la historia de Europa. El colofón de ese enérgico estemma resulta claro. Aquellos linajudos apellidos han geografiado Europa con el buril de las guerras y con el cartabón de las paces, cuando no con el cincel de matrimonios concertados. Esas estirpes siguen sosteniendo hoy en día el pundonor de algunas naciones. Esa nobleza y esos títulos son pretextados incluso por republicanos que quieren justificar sus ensoñaciones con prosapias medievales. En definitiva, el abolengo fascina, porque tanto los que pueden exhibir una progenie solariega como los que rugen tintineando las medallas de una sangre o una etnia incontaminada, acaban por sacar a procesionar a sus abuelos blasonados, pertrechados con una ristra de razones históricas, escritas en letra menuda, debajo de retratos desvaídos. Ante toda esta hidalguía numismática, yo me pregunto con Juvenal, ¿qué se logra con árboles genealógicos, con ser reputado de alcurnia antigua, con exhibir los retratos pintados de los abuelos? ¿O a qué vendrán, seguía diciendo Juvenal, las imágenes de tantos guerreros si ante las estatuas de los numantinos se juega al azar toda la noche, si te vas a dormir con el lucero del alba, momento en que aquellos jefes levantaban el campo y ponían en marcha los estandartes? Juvenal, un poeta que vivió entre los siglos I y II después de Cristo, hablaba de esta manera en su sátira octava en traducción de Manuel Balasc, editada por Gredos. Lo hacía para poner de relieve la inutilidad de alardear de orígenes distinguidos cuando el lustre de la familia sólo servía para presumir y no para imitar la honestidad, la lealtad y la sinceridad de aquellos cuyo ejemplo cívico sirve de adorno a un determinado apellido. Por ello exclama Juvenal poco después: es inútil que viejas figuras de cera llenen y adornen tus atrios, la sola y única nobleza es la virtud. Y prosigue seguidamente, diciendo: ¿quién calificaría de noble a aquel que es la mancha de su linaje y que es insigne solo por un nombre preclaro? Más adelante continúa insistiendo, te pavoneas de la larga genealogía de los Druso como si tú hubieras hecho personalmente algo que te convirtiera en noble. Oh, pobre cosa es apoyarse en la reputación ajena. Un ejemplo de este proceder era, a juicio de Juvenal, Nerón, noble por su alcurnia, pero no por la dignidad de sus actos. El satirógrafo llega a decir del emperador lo siguiente: estas son las obras y estas son las artes de un príncipe de alcurnia. Se complacía en prostituirse con cantos obscenos en escenarios extranjeros y en haberse ganado el apio de la corona griega. La nobleza, vista desde la perspectiva de Juvenal, es el esfuerzo constante por vivir en coherencia con unos determinados estándares morales. Y en este sentido, todo el mundo está igualmente llamado a la nobleza, porque todos, por igual, podemos contribuir al bien común.
No son los títulos ni los apellidos los que imprimen en el corazón la generosidad y el sentido del deber. La nobleza de verdad brota de la conciencia y no se exhibe en rótulos e inscripciones, sino en hechos, en compromisos y en responsabilidades. La nobleza no debe ser un linaje que te saque del atolladero o que te garantice el sitio de preferencia en los actos sociales. No debería ser una justificación para el nepotismo y el privilegio. La nobleza, la nobleza de la que os hablo, surge serena y límpida del corazón que se expone sin trabas porque reconoce que el yo es la enseña del tú y que el tú es el escudo del yo. El humanista valenciano Juan Luis Vives describe este tipo de nobleza en su introducción a la sabiduría de la siguiente manera, en traducción publicada por el Ayuntamiento de Valencia. Dice así: la nobleza consiste en ser conocido por una excelente conducta, o habiendo nacido de noble estirpe, mostrarse semejante a los padres. Esa nobleza de la que habla Vives, de la que habla Juvenal, la nobleza del corazón, se delata cuando valoras la dignidad del otro en la misma medida que la tuya propia. Una vez que la alcanzas, hay que saber mantenerse en ella con la dignidad del que ha logrado la mayor proeza de su vida. Así se puede leer en el Lazarillo de Tormes, cuando su anónimo autor dice, en edición de Francisco Rico, que quiere mostrar cuánta virtud sea saber los hombres subir siendo bajos y dejarse bajar siendo altos, cuanto vicio. En cualquier caso, como concluye Juvenal en la sátira que estamos mencionando, la octava, y aun suponiendo que desciendas del linaje más ilustre, por más atrás que vayas a buscar tu nombre, por más atrás que lo hagas remontar, extraerás tu raza de un asilo infame. El primero de tus ascendientes, o bien fue un pastor, o bien aquello que me niego a decir. Nosotros no nos negamos a decirlo, y podemos decirlo de la manera que queramos. Busca y rebusca, examina tu genealogía, escudriña los archivos, registra las tradiciones. Al final de tus pesquisas, descubrirás que tu primer antepasado, como el de todos, habitaba en las cavernas. La dignidad del corazón es reconocer que la vida de todos y cada uno de nosotros ha surgido del mismo deseo y del mismo amor primigenio. Nuestro nombre o nuestro título no es más que el cangilón que recoge la porción de agua de cielo y de tierra que a cada uno se nos entrega para crecer y para servir. Todos, absolutamente todos, compartimos linaje. Somos hijos del brío auroral que convirtió el sudor en civilización, que transformó el ruido en lenguaje y que transfiguró la rivalidad primero en apego, luego en ternura y finalmente en amor. La nobleza, amigos, es el vástago de ese amor que cada uno de nosotros llevamos en el corazón. Tú, solo tú, debes decidir si lo prefieres cultivar o quieres dejarlo secar. Muy buenas tardes.